Principiantes con Ignacio Silvestre, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castellón. ¿Qué tal, Ignacio? Buenos días. Buenos días, Nieves. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de temas económicos, de algo de lo que están hablando hoy los medios de comunicación. El Gobierno hoy, de hecho, ha actualizado el cuadro macroeconómico para remitirlo a la Comisión Europea junto con el plan presupuestario de 2020 y rebaja en solo una décima la previsión de crecimiento y el BBVA Research en 4. Aún así anuncia nuevas subidas en pensiones y salarios públicos. Ha recortado el 1,9% la previsión del PIB para 2019 BBVA Research, 4 décimas menos que el informe anterior. ¿En qué se basan para revisar a la baja estas estimaciones? Bien, en principio no solamente es BBVA Research los únicos que están vaticinando este tipo de estimaciones, sino también Funcas o CaixaBank o el Consejo General de Economistas, ¿no? Lógicamente, pues los gobiernos siempre intentan pues tener una actitud un poco más, vamos a llamar, optimista sobre lo que está por venir, pues porque evidentemente, pues como son partes responsables de la situación económica, les interesa no desprender pues un ambiente trágico, ¿no?, a la sociedad civil. Pero bueno, lo cierto es que cuando hay tantas organizaciones que ya confluyen o tienen una opinión más unánime sobre la revisión a la baja del crecimiento, pues habría que considerar que quizá tengan más razón que el gobierno en este caso, aunque eso es algo que no se puede saber hasta todo lo pasado, ¿no? ¿En qué se basan para revisar a la baja las estimaciones de crecimiento? Bueno, básicamente se basan en que la caída del consumo es notable, es decir, que hay una caída en la demanda interna debido a que la gente gasta menos, familias y empresas, y también a una pérdida del fuelle de la inversión. Vale, como sabemos, pues el crecimiento no solamente depende de estos dos factores, de hecho hay otros que sí que están tirando un poco más del carro, como pueden ser las exportaciones o el gasto público o la inversión en vivienda. Entonces, como tú bien decías, paralelamente, pues también quieren modificar, aumentar o intentar aumentar el tema de las pensiones y bueno, y el tema del salario mínimo. Bueno, en fin, al final todo no se puede, ¿no? Lo que sí que es cierto es que sí que hay un enfriamiento del mercado laboral. De hecho, se estima que en el año 2020 el paro se sitúa en el 13,8%. ¿Que esto es mucho o es poco? Bueno, pues comparando con la media histórica del paro en España, que es un 17% desde que se inició la democracia, pues podemos decir que estamos bien, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la media de los países similares a nosotros, que son los países de la OCDE, que se sitúan un 6% esta tasa de paro, pues podríamos decir que no estamos demasiado bien, ¿no? Entonces, esto es un poco, al final, relativo. Comparándose con quien te compares, pues puedes estar bien o mal, ¿no? Claro. Claro, y hablabas de lo que está por venir, decías. Se habla de la famosa recesión que está por llegar. ¿Es así? Bueno, al final lo primero que deberíamos hacer, ya que estamos en una sección un poco más pedagógica, pues es intentar explicar qué significa la recesión, ¿no? Entonces la recesión, para que la gente lo entienda, significa que un país o una economía mantiene durante 2 trimestres consecutivos una tasa, una variación del PIB negativa, ¿vale? Es decir, que se decrece durante 2 trimestres consecutivos. Claro, esto puede afectar a una economía concreta, ¿vale? Pero bueno, lo cierto es que a nivel global el mundo crece a un 3%. Por lo tanto, parece difícil que a corto plazo podamos hablar de una recesión. Sí que hay una ralentización, pero eso es lo más natural del mundo porque al final las economías no funcionan de forma lineal, sino de forma cíclica, con lo cual es lógico que vayamos hacia un punto del péndulo y luego retrocedamos al punto opuesto del péndulo y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, predecir cuándo se va a producir una recesión y su impacto es extremadamente difícil y de hecho el Fondo Monetario Internacional analizó las 153 recesiones vividas en 63 países entre el año 92 y el año 2014, es decir, que es una muestra bastante amplia. Y lo sorprendente es que solo se pudieron predecir 5 de estas recesiones. Entre estas recesiones estaban un poco consensuadas por un comité de expertos, ¿no? Entonces, si nos vamos a los datos nos damos cuenta de que es imposible, porque si los expertos en la materia no son capaces de predecir o son capaces de predecir 5 de 153 recesiones, pues la probabilidad de que alguien acierte es prácticamente cero. Evidentemente luego, pues como un reloj está estropeado y siempre acierta 2 veces al día, pues el que siempre está diciendo que va a haber una recesión y al final hay, pues parece que tenga razón, pero es fruto al final del azar, ¿no? Ya. ¿Y no crees que hay un poco de alarmismo en este tema? Sí,
Totalmente. De hecho, cuanto más tiempo pasa sin recesión, más alarmismo hay. Y además, esto es natural porque como estamos acostumbrados a ciclos económicos más de periodos más pequeños, como por ejemplo 7 u 8 años, cuando ya te vas a un periodo de expansión de 10 12 pues aún tienes más miedo, porque dices, hostia, todavía estamos más cerca de que venga y al final es un poco Mm. la profecía autocumplida, ¿no? De que digas, de tanto decirlo al final tendrá que pasar. Pues nada, pues tendrá que pasar. Ujú. Bueno, ¿y cómo afectan todas estas noticias, como el informe del que hemos hablado del BBVA Research, a las empresas y a las familias? Bueno, pues en primer lugar, esto al final genera miedo, ¿no? Y el miedo a esta desaceleración económica, pues lo que hace en primera instancia es disparar el ahorro por cautela. Es decir, ¿qué hace una persona o una empresa cuando tiene incertidumbre o más bien tiene certidumbre de que algo negativo puede ocurrir? Pues en principio mantener una situación de cautela que se traduce a nivel económico en aumentar el ahorro en lugar del gasto, ¿no? Por lo que pueda pasar. Entonces, por ejemplo, al cierre del primer semestre de este año, las familias y empresas de la provincia, vamos a centrarnos en Castellón ya que estamos aquí, ¿no? Guardaban en los bancos 13.259 millones de euros, que son 150 millones de euros más que a finales del año 2018, que eran solamente 13.109 millones, ¿vale? O lo que es lo mismo, pues que cada mes el dinero en cuentas y en depósitos, que es donde el dinero está a salvo, por decirlo de alguna forma, pues ha aumentado un 25%, perdón, 25 millones, a razón de 25 millones al mes. Es decir, que la gente en lugar de gastar más durante estos últimos meses de este año 2019, lo que está haciendo es acumular más en cuentas corrientes. Claro, tras un crecimiento intenso de consumo en los últimos años, pues lo que ha pasado es que se ha ido desatascando, ¿vale? Ese dinero que estaba ahí retenido, ¿vale? Y en los últimos meses, pues ha vuelto a aumentar otra vez ese ahorro, ¿no? Al caer el consumo, como decíamos antes. Entonces, esto es en parte un proceso muy lógico, ¿vale? Porque que se recupere el ahorro tras la caída de años anteriores, aunque en parte también puede deberse a la desaceleración económica y al empeoramiento de las expectativas futuras, pues al final es un tema de puro sentido común, ¿no? ¿Qué problema tiene esto, ¿no? Pues que al final lo que decíamos, ¿no? Si tú al final congelas la situación y la gente no consume y no produce, pues al final esto es como el efecto dominó. Cada vez es más probable que suceda una ralentización más acusada o incluso una recesión. Tampoco es positivo tener esa situación a nivel global porque al final la gente y las empresas, sobre todo empresas que tienen dinero en cuentas corrientes, eso el dinero está totalmente inmovilizado, el IPC se continúa ahí, es decir, el coste de vida sigue subiendo, pero el dinero no sube, con lo cual es una situación que no puede estar permanentemente ahí. Pero sí que es cierto que ante una situación de incertidumbre y de posible expectativa negativa, pues la reacción Ujú. natural es esa. Muy bien, pues Ignacio Silvestre, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Castellón, muchísimas gracias. Gracias a ti, Que Nieves. vaya bien, hasta luego. Es la Gracias. 1:25. Seguimos.